Mi hija dijo, «Ya no vivirás aquí, papá». Y no imaginaba lo que me esperaba afuera. Llegué a mi casa pasadas las 4 de la tarde, con la camisa pegada al cuerpo por el calor, y mi propia llave no entró en la cerradura. La habían cambiado. Entonces vi mis cosas en la banqueta, mi cama, el sillón que fue de mi padre, cajas abiertas, ropa tirada, como si alguien hubiera vaciado mi vida entera sobre el pavimento. Mi hija Norma estaba parada ahí, con los brazos cruzados. Junto a ella, su esposo Tomás sostenía unos papeles que yo nunca firmé, sin verme a los ojos. «Ya no vivirás aquí, papá», me dijo Norma, con una voz que no reconocí como suya. No le contesté. Me quedé viendo la cerradura nueva, pensando en la puerta de atrás, la del cuartito de herramientas, la que yo mismo construí hace 30 años y que ellos habían olvidado que existía. Y en voz baja, casi para mí, dije, cambiaron la cerradura, pero no cambiaron la casa. Para entender cómo llegué a esa banqueta, parado frente a mi propia vida tirada en la calle, hay que volver unos meses atrás, cuando yo todavía confiaba en mi hija. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Rogelio Ansúrez. Tengo 70 años. Aquí en Tlacotalpan me conocen como el electricista de toda la vida, aunque llevo casi 10 años jubilado. La gente sigue tocando mi puerta cuando algo falla, un apagón, un corto, un ventilador que ya no quiere encender. Yo nunca digo que no. Es lo único que me queda de aquellos años, además de esta casa. La casa la heredé de mi padre, que también fue electricista, aunque en su época todavía se trabajaba con cables forrados de tela y fusibles de porcelana. Tiene las paredes color añil como casi todas en este pueblo, y un corredor con soportales, donde por las tardes se sienta medio barrio a platicar, mientras el río Papaloapan corre despacio, cargado de ese olor a lodo tibio y a jazmines que ya forma parte de mí. Desde que mi esposa Herminia murió hace 5 años, la casa se quedó más grande de lo que debería. Uno se acostumbra al silencio. A veces hasta lo prefiere. Lo que no se acostumbra uno es a comer solo, a apagar la radio porque ya nadie comenta las noticias, a guardar 2 tazas en la alacena cuando solo se necesita una. Aquella mañana de marzo, el calor apretaba desde temprano. Yo estaba en el corredor, destapando un ventilador viejo que un vecino me había dejado para revisar, con los dedos llenos de grasa y el sudor pegándoseme a la nuca, cuando pasó don Fidel, mi vecino de toda la vida, rumbo al mercado, como todos los días. «¿Otra vez trabajando, Rogelio? Ya jubílese de verdad», me dijo riendo, golpeando el bastón contra el piso de ladrillo. «El día que deje de arreglar cosas, ese día me entierran, don Fidel». Él se rió más fuerte y siguió su camino. No habían pasado ni 15 minutos cuando escuché el carro de mi hija Norma estacionarse afuera. Traía a Tomás, su esposo, con esa sonrisa que usa cuando quiere algo. «Papá, te trajimos pan», dijo Norma, dejando una bolsa sobre la mesa del corredor sin sacar nada de ella. Tomás se sentó frente a mí, en la silla que fue de Herminia, y por un segundo algo se me revolvió por dentro, aunque no dije nada. Dejé el ventilador a un lado, me limpié las manos en el trapo que siempre cargo en el bolsillo trasero. «¿Cómo sigue ese mareo que tuvo la semana pasada, don Rogelio?», preguntó, con voz de quien ya sabe la respuesta antes de oírla. No fue mareo. Me agaché muy rápido a recoger un destornillador y se me fue la vista un segundo. A cualquiera le pasa. «Aún así», dijo Norma sin mirarme, «deberías hacerte un chequeo. Hay un doctor muy bueno, amigo de Tomás. Hace estudios completos, de memoria y todo eso». «Estoy bien de la memoria, hija. Me acuerdo hasta del número de serie del primer refrigerador que instalé en este pueblo y de la fecha en que nació tu primer diente».
Tomás soltó una risa corta, de esas que no llegan a los ojos. Nadie dice que esté mal, papá. Es prevención. A su edad es normal hacerse estudios. Hasta para el trámite de la pensión los piden ahora. Esa palabra, prevención, la dijo con demasiado cuidado, como quien repite algo ensayado la noche anterior frente al espejo. ¿Qué trámite de pensión? Yo no he movido nada de eso. Cosas nuevas del banco, dijo Norma, rápido, cambiando el peso de un pie a otro. Ya te explicamos otro día, papá. No te preocupes ahorita. Cambiamos de tema. Hablamos del calor, de un primo que se había ido a trabajar a Coatzacoalcos, de la fiesta del río que se acercaba. Conversación ligera, de esas que uno tiene cuando ya no sabe bien qué decirle a su propia sangre. Antes de irse, Tomás se quedó un momento parado junto a la puerta del cuartito de herramientas, el que está al fondo del patio, el que yo mismo levanté con bloc y lámina hace 30 años para guardar mis cosas de trabajo. ¿Todavía usas esto?, preguntó, tocando la puerta vieja con los nudillos. De vez en cuando. Ahí tengo mis herramientas, unas cámaras que instalé hace tiempo, cosas así. Vi algo cruzar por su cara, apenas un segundo, como si esa información le sirviera para algo que yo todavía no alcanzaba a entender. ¡Qué práctico!, dijo, y sonrió de nuevo. Esa palabra otra vez. Práctico. La misma que usaba Herminia, en paz descanse, cuando algo le parecía conveniente para otros, no para mí. Se fueron antes de que oscureciera. Yo me quedé en el corredor, viendo cómo el cielo se pintaba naranja sobre el río, escuchando a lo lejos una marimba que alguien tocaba en el malecón, mezclada con el motor de las lanchas que regresaban tarde. Esa noche, antes de dormir, pasé frente al cuarto que fue de Norma cuando era niña. Ahora guardo ahí cajas viejas y cables que ya no sirven. Toqué la pared, como quien se asegura de que algo todavía sigue en su lugar. Cerca de la medianoche, un ruido me sacó de la duermevela. Voces bajas, afuera, junto al portón. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi el carro de Tomás estacionado frente a la casa, las luces apagadas. No habían tocado el timbre, solo estaban ahí, él y Norma, hablando en voz baja junto a la reja. Abrí la ventana una rendija, lo justo para escuchar. El doctor dice que con un solo estudio basta para empezar el trámite, decía Tomás. Después el juez decide, pero para entonces ya tendremos todo listo. Norma dijo algo que no alcancé a oír, pero los dos se rieron. Una risa corta, cómplice, de las que dan frío en la espalda. Luego subieron al carro y se fueron. Yo me quedé ahí, parado en la oscuridad de mi cuarto, con el corazón golpeándome el pecho y una certeza fría subiéndome por la espalda. Mi hija no estaba preocupada por mi memoria. Estaba preparando algo, y yo todavía no entendía qué tan lejos pensaban llegar. No volví a dormir esa noche. Me quedé sentado en la cocina, con la luz apagada, escuchando los ruidos normales de la casa. El refrigerador, un perro ladrando 2 cuadras más allá, el viento moviendo las hojas del flamboyán del patio. Sonidos que de pronto ya no me parecían tan normales. Cada uno de ellos me hacía pensar en la voz de Tomás diciendo: «El juez decide», como si mi vida fuera ya nada más un trámite pendiente. A las 6 de la mañana, todavía oscuro, salí a caminar hasta el mercado. Necesitaba pensar, y caminar siempre me ayuda a ordenar las ideas, igual que cuando seguía un cable hasta encontrar el corto. Paso a paso, sin apurarse, hasta dar con el punto exacto donde algo falla. Me encontré a don Fidel, mi vecino de toda la vida, sentado en su puesto de siempre, tomando café antes de abrir su changarro de abarrotes. El aroma a café de olla se mezclaba con el del pan que alguien horneaba cerca, y por un momento, solo un momento, todo parecía un día cualquiera. «Se ve mal, Rogelio. ¿No durmió?» «Algo me tiene inquieto, don Fidel». Él bajó la voz, aunque no había nadie cerca, y se inclinó un poco hacia mí. «Pues mire,
No quería decirle nada porque a lo mejor no es de mi incumbencia, pero la semana pasada vi a su yerno en la notaría, preguntando por trámites de interdicción. Mi sobrina trabaja ahí de limpieza y me lo contó porque le pareció raro que preguntara tanto y porque mencionó su nombre. La palabra interdicción me cayó como un balde de agua fría. Yo sabía lo que significaba, aunque nunca pensé que tendría que aplicármela a mí mismo. Es cuando un juez declara que una persona ya no puede tomar decisiones por sí sola y alguien más queda a cargo de todo, de la casa, del dinero, de la vida entera. ¿Está seguro de la palabra, don Fidel? Eso me dijo mi sobrina. Interdicción. Y que preguntó cuánto tiempo tarda el trámite si ya hay un dictamen médico de por medio. Le di las gracias y caminé de regreso a casa más despacio de lo normal, sintiendo el peso de los años en las rodillas y algo más pesado todavía en el pecho. Ya no era un trámite de pensión lo que Norma había mencionado aquella tarde, con esa voz nerviosa, cambiando el peso de un pie a otro. Era esto. Al llegar, el teléfono estaba sonando. Era una voz de mujer, formal, de esas que leen un guión sin variar el tono. ¿Hablo con el señor Rogelio Ansúrez? Sí, soy yo. Le llamamos del consultorio del doctor Wilfrido para confirmar su cita de este jueves a las 10 de la mañana. Evaluación cognitiva. Sentí que el piso se movía un poco bajo mis pies. Yo no pedí ninguna cita. Hubo un silencio breve. Del otro lado de la línea. Aquí en el sistema aparece registrada por un familiar, señor. Su hija, según veo. ¿Quiere que la cancelemos? No. Déjenla. Ahí voy a estar. Colgué despacio. Si ellos querían un estudio, yo se los iba a dar. Pero antes necesitaba entender exactamente qué tan avanzado estaba todo aquello. Y para eso solo conocía a una persona en quien podía confiar. Tomé el camión hacia la zona del registro público, donde trabajaba Ramiro, un muchacho al que le enseñé el oficio hace casi 20 años, cuando todavía cargaba mi caja de herramientas sin saber para qué servía cada cosa. Ahora usaba camisa de cuello y trabajaba entre archiveros y computadoras, en una oficina con aire acondicionado que olía a papel nuevo. Maestro Rogelio, me dijo sorprendido de verme, levantándose de su escritorio. ¿Qué lo trae por aquí? Necesito que me ayudes a revisar algo, Ramiro, algo relacionado conmigo. Le expliqué lo poco que sabía, en voz baja, mirando hacia los lados como si las paredes pudieran repetir lo que yo decía. Ramiro se quedó callado un momento, con las manos quietas sobre el escritorio, antes de contestar. Maestro, yo aquí solo manejo escrituras y propiedades. No puedo meterme en expedientes de juzgado y tampoco le puedo enseñar documentos internos aunque quisiera. Pero tengo un conocido que trabaja en el juzgado civil, alguien de confianza. Deme un día. Al día siguiente me buscó él mismo, antes de que yo tuviera que insistir. Mi conocido me confirmó que ya existe una solicitud presentada a su nombre, maestro, de declaración de interdicción. Todavía no pasa ante el juez. Le falta una pieza, el dictamen médico, que según parece se va a hacer este jueves para completar el expediente. ¿Qué tan rápido se resuelve algo así? Semanas, maestro, si nadie se opone. A veces menos, si alegan urgencia médica. Y le voy a decir lo mismo que usted me diría a mí si los papeles fueran al revés. Consiga un abogado, lo antes posible. El estómago se me hizo un nudo. ¿Y quién firma el dictamen? El de la cita del jueves, según me dijo mi conocido. Un doctor Wilfrido. Algo más, maestro. Por lo que se acostumbra cobrar en estos casos, una evaluación y un peritaje así suelen rondar los 15,000 pesos, y normalmente lo paga quien promueve el proceso, 15,000 pesos. Tomás bien pudo haber pagado 15,000 pesos para que un papel dijera que yo no podía pensar por mí mismo. Le agradecí a Ramiro y salí de ahí con la cabeza llena de números y de nombres que apenas unas horas antes no significaban nada para mí. Pensé en lo tranquilo que se había visto Tomás todo este tiempo, sin esconder casi nada,
como si estuviera convencido de que nadie en el pueblo iba a cuestionar un dictamen médico firmado y sellado por un profesional. Esa confianza, ahora lo entendía, era su único punto débil. De regreso en casa, fui directo al cuartito de herramientas. Necesitaba revisar las cámaras que había instalado años atrás, después de que entraron a robar 2 casas en la cuadra. Llevaban meses sin que nadie les prestara atención, conectadas nada más por costumbre. Abrí la puerta de lámina. El olor a aceite y a polvo me recibió como siempre, igual que cada tarde de mi vida entera ahí dentro. Caminé hasta el rincón donde tenía el pequeño grabador conectado a las cámaras y me agaché para revisar los cables. Entonces lo vi. El cable de corriente estaba desconectado. No por accidente. Estaba enrollado con cuidado y puesto a un lado, como lo haría alguien que sabe algo de electricidad y no quiere que se note que lo movió. Alguien había estado ahí y sabía exactamente qué estaba apagando. Me quedé en cuclillas, con el cable frío entre los dedos, calculando fechas. Tomás había preguntado por el cuartito apenas 2 días antes. Norma había dejado el pan sobre la mesa sin sacarlo de la bolsa, como quien busca una excusa para entrar a la casa sin parecer que busca algo. Volví a conectar el cable, despacio, sin prisa, fingiendo ante nadie, porque ahí no había nadie más que yo, que todo seguía igual. También revisé cada cámara y confirmé que todas habían vuelto a grabar correctamente. Pero ya no era igual. A partir de esa tarde, cada cosa que dijera Tomás, cada sonrisa de Norma, yo la iba a estar escuchando distinto. El jueves llegué al consultorio 15 minutos antes de la hora, con la camisa bien planchada y el pelo peinado hacia atrás, como si fuera a una entrevista de trabajo. La sala de espera olía a alcohol y a aire acondicionado nuevo. Una enfermera me llamó por mi nombre completo, con esa amabilidad exagerada que usan a veces con la gente mayor, como si uno también se hubiera quedado sordo de pronto. El doctor Wilfrido era un hombre de unos 50 años, lentes delgados, escritorio ordenado con demasiada perfección. Me hizo pasar, me ofreció asiento, y antes de preguntarme nada, abrió una carpeta donde ya había varias hojas escritas, como si el examen ya tuviera medio resultado antes de empezar. Don Rogelio, vamos a hacer unas pruebas sencillas. Nada de qué preocuparse. Adelante, doctor. Empezó con preguntas normales. La fecha, el nombre del presidente, restar números de 7 en 7. Yo respondí todo sin titubear, aunque por dentro sentía que cada respuesta correcta lo incomodaba un poco más, como si yo me estuviera saliendo del libreto que él ya tenía escrito. Entonces cambió el tono. ¿Y sabe usted, don Rogelio, en qué año estamos exactamente sin pensarlo mucho? Ya se lo dije hace un minuto, doctor. Sí, es solo para confirmar. ¿Y su hija Norma? ¿Ella lo visita seguido? ¿Le ayuda con el dinero? ¿Con las cuentas del banco? Mi hija no maneja mi dinero. Yo manejo mi dinero. Él anotó algo en su libreta, despacio, sin levantar la vista. Esa forma de escribir, como quien ya sabe lo que va a poner antes de que uno termine de hablar, me hizo recordar a Tomás aquella tarde en el corredor, anotando algo después de ver el cuartito de herramientas. Saqué disimuladamente mi teléfono del bolsillo de la camisa y, fingiendo acomodarme en la silla, presioné el botón de grabar. Si iban a fabricar un papel sobre mí, al menos iba a quedar registro de cómo lo estaban fabricando. Doctor, una pregunta, dije, con la voz más tranquila que pude. ¿Quién pidió esta evaluación? Él levantó la vista por primera vez en varios minutos. Un familiar suyo, según el expediente. Es normal, don Rogelio, muchas familias se preocupan y piden estudios preventivos. ¿Y ya tiene usted una conclusión? ¿O todavía está evaluando? Eso lo determina el estudio completo. No se adelante. Pero algo en su mirada me dijo que la conclusión ya estaba escrita desde antes de que yo entrara por esa puerta. Terminamos la sesión 40 minutos después.
Me despedí con un apretón de manos correcto, profesional, el tipo de gesto que no dice nada y lo dice todo al mismo tiempo. Salí a la sala de espera y, mientras aguardaba que la recepcionista me entregara el comprobante de la cita, escuché algo que no debía escuchar. La recepcionista hablaba por teléfono, bajito, tapando la bocina con la mano. Sí, ya quedó agendada la visita técnica para la próxima semana. Para evaluar la propiedad, sí. El ingeniero dice que con la ubicación frente al río puede llegar a valer entre 1.800.000 y 2.500.000 pesos. Entre 1.800.000 y 2.500.000 pesos. Mi casa, la de mi padre, la de Herminia, reducida a una cifra que alguien ya estaba calculando sin haberme preguntado nada. La recepcionista colgó y me sonrió como si nada, entregándome un papel con la fecha de mi próxima cita. Nos vemos en 15 días, don Rogelio, para la segunda parte de la evaluación. Ahí estaré, dije, doblando el papel con cuidado y guardándolo en la bolsa de la camisa junto al pecho. Caminé hacia la calle con el sol pegándome de frente, sintiendo el calor del mediodía sobre los hombros. No fui directo a la parada del camión. Caminé hasta el malecón, me senté en una banca bajo un almendro y me quedé viendo el río pasar, lento, como siempre, cargando ramas y hojas hacia algún lugar que nunca llegaba a ver. Un hombre vendía raspados cerca de ahí, gritando los sabores. Unos niños corrían detrás de una pelota desinflada. La vida seguía para todos, igual que aquella vez, hace años, cuando enterré a Herminia, y al día siguiente el mundo entero seguía funcionando como si nada hubiera pasado, como si mi vida entera no se hubiera partido en dos esa misma semana. Saqué el teléfono y escuché de nuevo, en voz baja, la grabación de la consulta. Mi propia voz, tranquila, respondiendo todo correctamente. La voz del doctor, cada vez más impaciente, porque yo no le daba el resultado que necesitaba. Guardé la grabación en una carpeta aparte, la misma donde ya tenía anotada la fecha de la cita falsa, el nombre del doctor, el costo de 15.000 pesos que me había contado Ramiro. Pero la evaluación de la casa me preocupaba más que cualquier otra cosa. Si ya estaban calculando cuánto valía mi propiedad antes de que un juez resolviera nada, eso solo podía significar una cosa: no pensaban esperar al juez. Esa noche llamé a Ramiro desde el teléfono de la casa con la luz de la cocina apagada otra vez, por costumbre. «Maestro, qué bueno que marca. Justo iba a buscarlo. Hay movimiento nuevo en su expediente». «¿Qué tipo de movimiento, Ramiro?» El juez fijó fecha para la audiencia preliminar. «Es en 15 días, 15 días. El mismo plazo de mi siguiente cita con el doctor Wilfrido. Demasiada coincidencia para ser casualidad. Hay algo más, maestro, y no sé si deba decírselo, pero usted me enseñó a no quedarme callado cuando algo huele mal, como un cable recalentado antes de hacer corto. Dime, Ramiro». Su yerno tiene su nombre en una escritura vieja vinculada a un caso similar de hace como 8 años, y el apellido del otro afectado es el mismo que el de él. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, sin decir nada, mientras el ventilador de la sala giraba despacio y afuera, a lo lejos, alguien tocaba una guitarra desde algún portal. «Maestro, ¿sigue ahí?» «Aquí estoy, Ramiro. Mándame lo que tengas mañana a primera hora. Necesito un nombre, una dirección, lo que puedas conseguir». Colgué y me quedé mirando la pared de la cocina, donde todavía colgaba un calendario viejo de hacía 2 años, de esos que regalan en la ferretería. Si Tomás ya había hecho esto antes, entonces en algún lugar de este mismo pueblo había otro hombre como yo, viviendo, si es que todavía vivía en su propia casa, el final de esta misma historia. Ramiro llegó a mi casa antes de las 8 de la mañana, con un sobre amarillo bajo el brazo y la cara de quien no durmió bien pensando en lo que traía. «Esto sí lo pude sacar, maestro, porque son escrituras.
Es información de propiedad, no expediente de juzgado. Me tomé la molestia de buscar en el archivo viejo antes de que lo pasaran todo a digital. Nos sentamos en el corredor, bajo la sombra que ya empezaba a cortarse con el calor de la mañana. Abrí el sobre con cuidado, como quien destapa un cable que no sabe si todavía tiene corriente. Adentro había una copia de una escritura de compraventa de hacía 8 años. En el documento, el vendedor del terreno aparecía representado legalmente por Tomás, en su carácter de representante, a nombre de un tal Saturnino, declarado en estado de interdicción según una resolución judicial citada al pie de la página, sin que el documento mostrara más detalles del juicio en sí. ¿Y la dirección de este señor, Ramiro? Eso no lo dice la escritura, maestro. Pero mi conocido del juzgado pudo rastrear el expediente viejo y me consiguió esto: una casa de reposo en la carretera a Alvarado, antes de llegar al puente. Ahí lo internaron, según consta, después de que el juez resolvió a favor de Tomás. ¿A favor de quién? De Tomás, maestro. Por lo que dice aquí, el señor Saturnino era el padre de Tomás. Según me dijeron, fue él mismo quien promovió aquel procedimiento hace años. El estómago se me revolvió, aunque ya esperaba algo parecido. ¿Y el señor Saturnino sigue vivo? Según el último reporte del asilo, sí, reporte de hace 3 meses. Doblé los papeles, los guardé en el mismo sobre y me quedé viendo el patio un momento. El lugar donde mi padre me enseñó a pelar un cable sin cortarme los dedos hace más de 50 años. Voy a ir a verlo, Ramiro. ¿Estás seguro, maestro? A lo mejor ni se acuerda de nada, a lo mejor el dictamen tenía razón con él. Eso lo voy a averiguar yo mismo. No un papel firmado por alguien que nunca lo conoció. Salí esa misma tarde, tomé el camión hacia Alvarado, con el sobre amarillo apretado contra el pecho, viendo pasar por la ventana los campos de caña, los charcos que dejaba la lluvia de la tarde anterior, las garzas paradas entre el lodo como si nada en el mundo le surgiera. El camión iba casi vacío. Solo una señora con 2 costales de mango y un muchacho dormido contra el vidrio, con audífonos puestos. Yo iba repasando en la cabeza lo que le diría a un hombre que ni siquiera sabía que yo existía, un hombre al que solo conocía por un nombre a medias cubierto con corrector y por la palabra interdicción, repetida demasiadas veces en los últimos días. La casa de reposo no tenía ningún letrero grande, solo un portón de metal pintado de verde, descarapelado, y un patio con plantas secas que alguien intentaba salvar a medias. Toqué el timbre y una mujer de uniforme azul me abrió, mirándome de arriba a abajo. «Buenas tardes. Vengo a visitar al señor Saturnino. ¿Es usted familiar? Soy un viejo conocido. Un asunto importante». Ella dudó. Miró hacia atrás, hacia un pasillo largo con puertas numeradas. «Es que normalmente solo familiares directos pueden pasar, señor». «Mire», dije, sacando el sobre amarillo lo suficiente para que viera el sello oficial sin leer el contenido. «Vengo de parte del registro público, revisando un expediente antiguo. Es importante que hable con él 5 minutos». Ella dudó. Pidió mi identificación. Revisó el sobre con el sello. Hizo una llamada rápida a la administración. Después de un momento que se sintió más largo de lo que fue, asintió con desgano. 5 minutos, nada más. Y si lo ve agitado, me avisa enseguida, por favor. El pasillo olía a desinfectante y a comida recalentada, con ese silencio pesado de los lugares donde el tiempo se mueve distinto, más despacio, como si a nadie le urgiera ya nada. Está en el patio de atrás. A esta hora siempre está ahí, viendo hacia el río. Caminé despacio por el pasillo, pasando puertas entreabiertas donde se veían siluetas sentadas frente a televisores apagados o frente a ventanas, simplemente esperando algo que ya nadie nombraba en voz alta. Una señora me sonrió desde su cuarto, agitando la mano como si me conociera de otra vida.
Le devolví el saludo sin detenerme. Sentí un nudo subirme por la garganta que no supe nombrar todavía. Al final del pasillo había una puerta de vidrio que daba a un patio pequeño, con 2 árboles de mango y unas sillas de plástico desgastadas por el sol. Y ahí, sentado de espaldas a mí, con un sombrero de palma viejo y las manos cruzadas sobre las piernas, estaba un hombre. Me quedé un momento del otro lado del vidrio, observándolo. Tenía la espalda encorvada, como cualquier hombre de su edad, pero algo en la forma en que sostenía la cabeza, erguida, atenta a cada sonido del patio, no encajaba con lo que yo esperaba encontrar. Me acerqué despacio. El sonido de mis pasos sobre las hojas secas debió alertarlo, porque giró la cabeza antes de que yo dijera nada. Tenía la mirada clara, demasiado clara para el papel que decía que no podía pensar por sí mismo. «Usted no es de aquí», dijo con voz firme, nada confundida. «Usted viene de afuera, se le nota en los zapatos, todavía tienen lodo de la calle». Me quedé parado, sin saber bien por dónde empezar, sintiendo que estaba viendo algo que todavía no tenía nombre, pero que ya me dolía de antemano. «Me llamo Rogelio. Vengo a hablar con usted sobre Tomás». El hombre no se movió, no parpadeó, solo entrecerró los ojos como quien reconoce algo que llevaba años esperando que pasara, algo que ya había ensayado 1000 veces en su cabeza durante las tardes largas de ese patio. «¿Qué le quitó a usted?», preguntó. «¿La casa, el dinero o las 2 cosas? Todavía está en proceso, pero va por ahí». Soltó una risa seca, sin alegría, una risa que sonaba más a costumbre que a humor. «Entonces siéntese, Rogelio, porque lo que usted está viviendo ahorita, yo ya lo viví hace 8 años, y nadie me creyó». Me senté en la silla de plástico junto a don Saturnino, sintiendo el sol de la tarde pegarme en la nuca a través de las ramas del mango. «Tomás es mi hijo», dijo sin rodeos, mirando hacia el río que apenas se alcanzaba a ver detrás de la barda. «Lo crié yo solo, después de que su madre se fue a trabajar a Estados Unidos y nunca volvió. Le enseñé todo lo que sé de negocios, de papeles, de cómo moverse entre notarías y juzgados, y cuando me fui poniendo viejo, cuando empecé a necesitar ayuda de verdad, usó todo eso en mi contra. Me quedé callado, dejando que las palabras me cayeran encima despacio, una por una, mientras una mariposa amarilla pasaba entre nosotros sin que ninguno de los dos la siguiera con la mirada. «¿Qué pasó, don Saturnino?» «Yo tenía un terreno grande, cerca de Tlacotalpan, heredado de mi padre. Tomás empezó a decir que yo ya no estaba bien de la cabeza, que se me olvidaban las cosas, que era peligroso que viviera solo. Al principio le creí a medias, porque uno a esta edad empieza a dudar hasta de su propia memoria». Se quedó callado un momento, juntando las manos sobre las piernas, como quien acomoda las palabras antes de soltarlas, respirando hondo el aire caliente de la tarde. Trajo a un médico, pagó por un estudio. El estudio dijo lo que él quería que dijera. Y en menos de 2 meses, un juez firmó que yo ya no podía decidir nada por mí mismo. Vendieron el terreno a los 4 meses. Yo nunca vi un peso de esa venta. ¿Y usted nunca pudo defenderse? Lo intenté. Hablé con un abogado de oficio, pero para entonces ya era tarde. El dictamen pesaba más que mi palabra. Cuando uno ya está declarado incapaz, nadie le cree nada, ni aunque hable claro, ni aunque recite de memoria el número de cada parcela que trabajó en su vida. Sentí que algo se me cerraba en el pecho, como cuando uno toca un cable vivo sin querer y el cuerpo entero se sacude antes de que la cabeza entienda qué pasó. ¿Por qué no se lo contó a nadie más? ¿A un periodista? ¿A la policía? Don Saturnino sonrió, esa misma risa seca de antes. Lo intenté con 2 enfermeras, con un padre que venía a dar misa los domingos, hasta con un nieto mío que vino a visitarme una vez. Todos me escuchaban con lástima, como quien le sigue la corriente a un loco. Porque eso es lo peor de todo esto, Rogelio.
El papel no solo le quita a uno la casa, le quita la voz. Después de eso, ya nada de lo que uno diga vale. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando el ruido lejano de una lancha en el río, el canto de una chachalaca entre las ramas. «Tengo algo que quiero que se lleve», dijo, y se inclinó despacio hacia el bolsillo interior de su camisa, sacando un papel doblado muchas veces, suave ya, de tanto manosearlo. «Es una carta que escribí hace años, antes de que me trajeran aquí. Ahí cuento todo, con fechas, con nombres del notario y del doctor. La escondí en el forro de esta camisa porque sabía que algún día alguien iba a necesitarla más que yo. Tomé el papel con cuidado, como si pudiera deshacerse entre mis dedos. ¿Por qué a mí, don Saturnino? Usted ni me conocía hace una hora». «Porque usted llegó preguntando, Rogelio. Nadie más lo hizo en 8 años. Eso ya dice bastante de quién es usted». Guardé la carta en el sobre amarillo, junto a los documentos de Ramiro, sintiendo el peso de algo mucho más grande que un simple papel. «Voy a usar esto, don Saturnino. Se lo prometo. Solo le pido una cosa. Cuando todo esto termine, sea cual sea el final, regrese y dígamelo usted mismo. No quiero enterarme por terceros, como me he enterado de todo en esta vida los últimos 8 años. Se lo prometo también». La enfermera apareció en la puerta de vidrio, dándome a entender sin palabras que el tiempo se había acabado. Me levanté, le apreté la mano a don Saturnino, una mano áspera, fuerte todavía a pesar de los años, y caminé de regreso por el mismo pasillo que olía a desinfectante. Salí al portón de metal verde justo cuando el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de ese naranja quemado que solo se ve por esta zona del país. Esperé el camión de regreso sentado en una piedra, repasando cada palabra de don Saturnino, sintiendo que había visto, en carne y hueso, el final exacto que me esperaba a mí si no actuaba rápido. El teléfono sonó cuando el camión ya venía acercándose por la carretera, levantando polvo. Era un número que no reconocí. «Bueno, don Rogelio, disculpe que lo moleste a esta hora. Habla Eligio, el del taller de la calle Zaragoza. Usted me arregló la instalación hace años, ¿se acuerda?» «Sí, cómo no, Eligio. ¿Qué se le ofrece?» «Es que tengo un problema grande con la corriente del taller. Se me está yendo y viniendo, y mañana tengo que entregar un trabajo urgente. ¿Podría usted darse una vuelta mañana en la mañana? Le pago bien lo que usted diga». Dudé un segundo. Llevaba meses sin trabajar, y algo en el tono del hombre sonaba apurado de verdad, como tantas otras veces en 30 años de oficio. «Ahí estaré, Eligio». «A las 9, ¿le parece?» «A las 9 está perfecto, don Rogelio. Muchas gracias, de verdad». Colgué, guardé el teléfono y subí al camión. El vehículo arrancó, levantando polvo rojizo sobre la carretera, y yo me recargué en el asiento con el sobre amarillo apretado contra el pecho. En ese momento no le di importancia a la llamada de Eligio. Más tarde entendí que no había sido una coincidencia. No tenía forma de saber que esa misma mañana, mientras yo estuviera ocupado revisando un cableado que nunca existió, alguien más iba a estar muy ocupado también del otro lado del pueblo, cambiando la cerradura de mi casa. A las 9 de la mañana en punto, toqué la puerta del taller de Eligio, en la calle Zaragoza, con mi caja de herramientas en la mano, la misma que fue de mi padre, con las esquinas ya redondeadas de tanto golpe y tanto uso. «Don Rogelio, qué puntual como siempre», dijo Eligio, abriéndome la cortina metálica a medias. «Pásele, pásele, mire nada más cómo está esto». El problema era real. Un tablero viejo, con los cables quemados en 2 puntos, corroídos por la humedad del taller, que quedaba a media cuadra del río. Cualquier electricista de verdad hubiera visto que aquello iba a tomar más de una mañana. Olía a aceite de motor y a metal caliente. Ese olor que llevo metido en la nariz desde que era niño y acompañaba a mi padre a sus trabajos. «Esto está peor de lo que pensé, Eligio.
Voy a necesitar comprar algo de material. No se preocupe, don Rogelio, el tiempo que necesite. Qué bueno que pudo venir hoy mismo. Además, su yerno me dijo hace unos días que andaba usted libre estos días, que viniera a buscarlo si se ofrecía algo. Me quedé con el destornillador a medio camino del tablero. ¿Tomás te dijo eso? Sí, lo encontré en la tienda de la esquina, platicando con su esposa. Me preguntó cómo iba el negocio y yo le conté del problema de la corriente. Él fue el que me dio su número. Dijo que usted seguro tenía tiempo de sobra. Sentí algo frío bajarme por la espalda, ahí parado en ese taller que olía a aceite quemado y a polvo de cemento. Tomás sabía exactamente dónde estaría yo esa mañana. Lo había organizado él mismo, sin que Eligio se diera cuenta de nada. «Qué bueno que se acordó», dije, tragándome lo demás, y seguí trabajando. Caminé hasta la ferretería, compré cable, conectores, 2 pastillas nuevas para el tablero. El dueño me cobró 350 pesos y me preguntó por mi salud, como siempre, mientras envolvía todo en papel periódico. Regresé al taller bajo un sol que ya pegaba fuerte, sintiendo el sudor pegárseme a la camisa. El trabajo avanzó lento. Cada vez que terminaba una conexión, Eligio encontraba otra cosa que enseñarme, otro foco que parpadeaba, otro contacto flojo en la bodega de atrás. Yo, por costumbre de toda la vida, no podía dejar nada a medias, y él parecía saberlo, porque cada vez que yo guardaba mis herramientas pensando en irme, aparecía con un nuevo problema, pequeño, pero suficiente para retenerme media hora más. Mire nomás esto también, don Rogelio, ya que está usted aquí. Eligio, a este paso me va a tener todo el día. Pues ya que vino hasta acá, mejor dejamos todo bien de una vez, ¿no le parece? Para no andarlo molestando otra vez la semana que entra. Algo en esa insistencia, mirándolo ahora con otros ojos, me pareció demasiado conveniente. Pero el tablero de verdad necesitaba arreglo, y yo nunca he sido de los que dejan un trabajo a medio terminar, así fuera el último día de mi vida. Quédese a comer, don Rogelio. Mi esposa hizo mole. No quiero darle molestia a Eligio. ¿Cuál molestia? Usted me está salvando el negocio. Además, ya casi terminamos. Acepté porque así me criaron, y porque decir que no a un plato de mole recién hecho nunca fue de mis virtudes. Comimos despacio, hablando de cosas sin importancia, del precio del material, de un sobrino de Eligio que se había ido a trabajar a Estados Unidos, de la fiesta del río que ya estaba cerca. Eran casi las 3 de la tarde cuando terminé de probar el tablero, de revisar que cada pastilla respondiera bien, de guardar mis herramientas una por una en su lugar, como siempre. Muchas gracias, don Rogelio. ¿Cuánto le debo? Con 800 pesos estamos bien, Eligio. No se apure por el material, ya se lo cobré aparte. Me pagó, me dio la mano con esa fuerza honesta de la gente de oficio y salí del taller secándome el sudor de la frente con el mismo trapo de siempre. Caminando hacia la parada del camión, saqué el teléfono para ver la hora y encontré 4 llamadas perdidas de don Fidel, todas de la última hora, y un mensaje de texto escrito con esas letras grandes y torpes de quien apenas está aprendiendo a usar un celular. Rogelio, venga rápido a su casa, pasa algo raro. El estómago se me cerró de golpe. Marqué de inmediato, pero la llamada no entraba, solo timbraba y timbraba sin que nadie contestara. Corrí en la medida en que mis años ya me lo permitían, apretando el paso lo más que podía hasta la parada del camión. El que pasaba en ese momento iba lleno, apretado de gente que regresaba del mercado, y tardó casi 20 minutos en arrancar porque el chofer esperaba a un pasajero que no llegaba. Me quedé de pie todo el trayecto, sosteniéndome del tubo metálico con una mano y el sobre amarillo con la otra, sintiendo cada bache de la carretera como un golpe directo al pecho. 20 minutos que se sintieron como 2 horas.
viendo pasar las calles que conocía de memoria, cada changarro, cada esquina, cada fachada pintada de azul o de añil, sin poder hacer nada más que apretar el sobre contra el pecho y repetirme, en silencio, que todo iba a estar bien, que seguramente era una falsa alarma, que don Fidel a veces exageraba las cosas, aunque en el fondo yo sabía que ese hombre nunca había exagerado nada en los 30 años que llevaba de conocerlo. El camión me dejó a 3 cuadras de mi casa. Caminé el resto del trayecto casi corriendo, con el corazón golpeándome más fuerte de lo que había golpeado en años, sintiendo en la nuca el sol todavía alto de las 4 de la tarde. Doblé la esquina de mi calle, y ahí, justo frente a mi casa, vi algo que mi cerebro tardó un segundo entero en terminar de entender. El candado nuevo brillaba sobre la puerta de mi casa y mis cosas estaban tiradas en la banqueta, bajo el sol de las 4 de la tarde, como si fueran basura esperando el camión recolector. Los hombres de la mudanza cargaban cajas sin apuro, con la tranquilidad de quien hace un trabajo de rutina. Tomás les había mostrado copias de unos papeles con sellos y membretes que aparentaban autorizar el traslado, y para ellos eso bastaba. Norma estaba ahí, con los brazos cruzados. Tomás sostenía unos papeles que yo jamás había firmado sin verme a los ojos. «Ya no vivirás aquí, papá», me dijo Norma, con una voz que no reconocí como suya. No le contesté de inmediato. Me quedé viendo la cerradura nueva un segundo, pensando en la puerta de atrás, la del cuartito de herramientas, la que yo mismo construí hace 30 años, y que ellos habían olvidado que existía, porque nunca les interesó saber cómo estaba hecha mi propia casa. Cambiaron la cerradura, dije en voz baja. Pero no cambiaron la casa. Tomás frunció el ceño sin entender. Yo no le di tiempo de preguntar nada. Tomás estaba convencido de que el dictamen médico bastaría para desacreditar cualquier cosa que yo dijera. En su cabeza, un viejo que ya había sido evaluado por un médico no tenía autoridad moral para contradecir nada. Por eso no reaccionó. Para ellos, el plan nunca incluyó vigilar la parte de atrás. Solo necesitaban la puerta principal cerrada con candado nuevo para que la mudanza se viera oficial, como un trámite ya resuelto. Los hombres de la mudanza seguían ahí, esperando instrucciones, y entre eso y la sorpresa, ni Tomás ni Norma reaccionaron a tiempo cuando caminé hacia la calle de atrás, por el callejón que separa mi terreno del de doña Petra, sintiendo los ojos de Norma siguiéndome sin saber qué hacer, demasiado sorprendida para detenerme. La puerta del cuartito tenía su propia chapa, vieja, oxidada, la misma que instalé el mismo año que nació Norma. Saqué la llave que siempre cargo en el llavero, junto a la de mi camioneta vieja que ya ni manejo, junto a la del candado del tinaco que cambié hace 2 veranos. Entró sin problema, con ese ruido seco y conocido de un mecanismo que uno mismo armó con sus propias manos. Adentro, el olor a aceite y a polvo me recibió como cada tarde de mi vida entera. El grabador seguía conectado donde lo había dejado, sobre el estante de madera, entre cajas de tornillos y rollos de cable que ya nadie usaba. La luz roja parpadeaba, señal de que estaba grabando. Saqué la tarjeta de memoria con manos que ya no me temblaban como hacía unos minutos, y la guardé junto al sobre amarillo, junto a la carta de don Saturnino, junto a la grabación del consultorio del doctor Wilfrido. Caminé por el patio interior hacia la puerta de la cocina, la que da hacia adentro de la casa, la que nunca tuvo candado porque siempre confié en que nadie entraría sin avisar. Estaba abierta. Entré a mi propia casa por donde nadie esperaba que entrara un hombre al que acababan de dejar en la calle. Norma y Tomás seguían afuera, discutiendo con los hombres de la mudanza, cuando salí por la puerta principal, desde adentro, y la abrí de par en par. El silencio que se hizo en ese momento fue tan completo que se escuchó hasta el canto de un zanate en el flamboyán de enfrente.
¿Cómo? Empezó Tomás, mirando la puerta abierta como si hubiera visto un fantasma. Esta casa la conozco mejor que ustedes dos juntos, dije, parado en el umbral, con el sobre amarillo en una mano y el teléfono en la otra. La construyó mi padre. La cuidé yo 50 años, y ustedes pensaron que con cambiar una cerradura bastaba. Los vecinos empezaban a salir a sus puertas, atraídos por las voces. Don Fidel ya estaba ahí, parado al final de la banqueta, con el celular en la mano, grabando todo sin disimulo, como tantas veces lo había visto hacer cuando algo en la calle merecía quedar registrado. «Papá, esto no es lo que parece», dijo Norma, dando un paso hacia mí con la voz quebrada, mirando de reojo a los vecinos que ya se habían reunido. «No, porque a mí me parece exactamente lo que es. Un dictamen médico falso, pagado con 15,000 pesos por Tomás. Una solicitud de interdicción todavía sin resolver ante el juez. Y una mudanza que empezaron sin esperar a que nadie dijera nada. Tomás intentó hablar, pero yo levanté la mano, no con violencia, solo con la firmeza que se aprende después de toda una vida resolviendo problemas que otros dejan a medias. Respiré hondo, bajé la vista un segundo hacia el sobre amarillo que sostenía, como quien busca ahí el orden de lo que va a decir. Tengo la grabación de la consulta con el doctor Wilfrido, donde queda clarísimo que él ya tenía la conclusión escrita antes de hacerme una sola pregunta. Tengo una escritura de hace 8 años que vincula el nombre de Tomás a un caso idéntico. Y tengo una carta de la persona afectada en ese caso, que ya nos ayudó a localizar documentos y actuaciones de aquel entonces. Vi la cara de Norma cambiar por completo. Volteó a ver a su esposo, buscando una negación que él no le dio. «¿De qué está hablando, Tomás?» Tomás no contestó. Se quedó mirando el sobre amarillo en mi mano, como quien ve el final de algo que llevaba meses construyendo con cuidado. «Su padre, Norma», dije sin apartar la vista de Tomás. «Saturnino. Está vivo, está lúcido, y lleva 8 años en un asilo en la carretera a Alvarado, esperando que alguien le crea». El silencio que siguió fue distinto al de antes, más pesado, más real. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía municipal, mientras los hombres de la mudanza, incómodos, dejaban de cargar cosas y se quedaban parados junto al camión, mirándose entre ellos sin saber qué hacer. «Oiga, señor», dijo uno de ellos dirigiéndose a Tomás, «si hay problema de papeles, nosotros mejor no nos metemos. No queremos broncas legales por una mudanza». «No hay ningún problema», dijo Tomás, con la voz ya menos segura que media hora antes. «Sigan trabajando». «Yo creo que sí hay problema», contesté, sosteniendo el teléfono contra la oreja, esperando que contestaran del otro lado. «Y en un momento va a venir alguien a confirmárselos». «Buenas tardes», dije por fin, con la voz tan firme como pude sostenerla, cuando la operadora respondió. «Necesito reportar un intento de despojo en mi propia casa, con documentos falsificados de por medio. Tengo las pruebas aquí mismo, grabaciones y expedientes oficiales». Mientras esperaba que enviaran una patrulla hasta mi calle, miré a Tomás directamente a los ojos, y por primera vez desde que lo conocía, dejó de parecer un hombre seguro de sí mismo. La patrulla llegó 15 minutos después, con las torretas encendidas pero sin sirena, como suele pasar en un pueblo donde todos terminan por enterarse de todo de cualquier forma. El polvo de la calle se levantó un poco con las llantas, y los vecinos, que ya se habían reunido, se hicieron a un lado, sin dejar de mirar. 2 oficiales bajaron, uno mayor, con bigote canoso y el uniforme ya un poco gastado en los codos, y uno joven que apenas empezaba a sudar la camisa del uniforme bajo ese sol de las 4:30 de la tarde. El mayor se acercó primero, mirando las cajas en la banqueta, el camión de mudanza, a Norma con los ojos rojos, a Tomás parado como quien ya sabe que algo se le acabó. «¿Quién hizo el reporte?» «Yo»,
dije, entregándole el sobre amarillo. Aquí está todo. Documentos del registro público, una grabación de una evaluación médica fraudulenta y una carta de otro afectado por la misma persona, hace 8 años. El oficial revisó los papeles despacio, con esa calma de quien ha visto muchas disputas familiares, pero pocas veces con tanta evidencia ya reunida. Cuando llegó a la carta de don Saturnino, levantó la vista. Esto necesita ir directo al Ministerio Público, señor. Necesitamos tomar declaraciones y poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Público. Y a usted, le dijo a Tomás, le voy a pedir que nos acompañe para rendir la suya. Yo no hice nada ilegal, dijo Tomás, pero su voz ya no tenía la firmeza de las primeras palabras de la tarde. Eso lo va a decir un juez, no usted ni yo. Los hombres de la mudanza, sin que nadie se los pidiera, empezaron a regresar mis cosas a su lugar. La cama, el sillón de mimbre, las fotografías de Herminia que alguien había envuelto en una sábana sin cuidado. Las acomodé yo mismo, una por una, mientras la tarde se enfriaba poco a poco. Normá se quedó en la banqueta viendo cómo se llevaban a su esposo, sin saber bien dónde pararse, hasta que se acercó a mí, despacio, como quien camina sobre vidrio. Papá, yo no sabía lo de tu papá, lo del padre de Tomás. Te juro que no sabía. No le contesté de inmediato. La miré, buscando en su cara a la niña que fue, la que se sentaba en mis piernas a ver televisión los domingos. Quiero creerte, hija, pero ahora vas a tener que demostrarlo con algo más que palabras. Durante los siguientes 4 meses pasé entre citas, declaraciones, evaluaciones y trámites judiciales. La investigación obligó a suspender varias actuaciones previstas, incluida la audiencia preliminar que originalmente estaba programada para 15 días después. Un perito independiente designado por el propio juez me hizo una evaluación completa. Memoria, razonamiento, orientación, cálculo. Hasta me pidió que le explicara cómo funciona un interruptor de 3 vías, y se la expliqué con tanto detalle que el hombre terminó riéndose. Todo quedó en regla, todo documentado, todo firmado por alguien que nunca había recibido un peso de mi familia. Con la ayuda de un abogado de oficio que Ramiro me ayudó a conseguir, presenté todas las pruebas como un incidente. El juez desestimó el dictamen del doctor Wilfrido por fraudulento y declaró inválido el supuesto poder notarial presentado por Tomás. También se admitió como prueba la grabación de mis propias cámaras del cuartito de herramientas que habían captado, sin que nadie lo planeara, la entrada de los hombres al patio trasero y el momento en que abrieron la puerta de la cocina sin ninguna autorización, antes de que ningún juez hubiera resuelto nada. La audiencia de interdicción fue suspendida por el propio juez mientras se investigaban las irregularidades detectadas en el expediente y nunca se volvió a programar. El Ministerio Público abrió investigación contra Tomás y contra el doctor por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. La carta de don Saturnino permitió localizar documentos y actuaciones anteriores que después fueron incorporados legalmente al expediente, y con eso su caso civil de hace 8 años también se puso en movimiento. Un abogado de oficio empezó a tramitar ante un juez civil la revocación de su interdicción, algo que según el propio abogado era poco común, pero no imposible cuando había pruebas tan claras. Tomás perdió el empleo que tenía en un despacho contable del pueblo apenas se supo la noticia. Nadie en Tlacotalpan necesita periódico para enterarse de nada. Bastó que 2 vecinas lo comentaran en la fila del banco para que en 3 días todo el mundo supiera lo que había intentado hacerme. Volví al asilo en la carretera a Alvarado un mes después, como se lo había prometido a don Saturnino. El camino se sentía distinto esta vez, más corto, aunque fuera la misma carretera, los mismos campos de caña, las mismas garzas paradas entre el lodo.
Lo encontré en el mismo patio, bajo el mismo árbol de mango, con el mismo sombrero de palma, como si el tiempo ahí adentro no terminara de moverse del todo. Vine a contarle, don Saturnino, como prometí. Le conté todo, despacio, sin adornar nada, sentado a su lado en la misma silla de plástico de la primera vez. Cuando le dije que su caso se había reabierto, que un abogado de oficio ya estaba revisando su expediente completo, sus ojos se llenaron de algo que tardé en reconocer porque hacía mucho que no lo veía en un hombre de su edad. Esperanza de verdad, no la de cortesía que se finge frente a los demás para no parecer una carga. Entonces sí valió la pena haber guardado esa carta tantos años, dijo, con la voz quebrada, pasándose una mano por los ojos, sin disimulo. Valió la pena, don Saturnino. Y voy a seguir viniendo a visitarlo, se resuelva su caso o no. Norma empezó a venir los domingos, sola, sin Tomás, que sigue enfrentando el proceso penal mientras esta historia se cuenta. No hablamos mucho de él. Hablamos de Herminia, de cuando era niña, de recetas que su madre le enseñó y que ella había olvidado hasta que empezó a prepararlas otra vez en mi cocina. Una tarde, mientras colgaba de nuevo el retrato grande de Herminia en el pasillo, el mismo que casi sale de esta casa metido en una caja, me quedé viendo mi propio reflejo en el vidrio del marco. Los mismos ojos cansados de siempre, manos curtidas, la misma casa de siempre. Aquella tarde entendí algo que me habría gustado no aprender nunca. Tener la llave de una casa no significa tener derecho a entrar en ella. Y eso, después de todo lo vivido, me pareció una lección más valiosa que cualquier herencia. Si esta historia le tocó algo por dentro, suscríbase, active la campanita y díganos en los comentarios usted qué hubiera hecho en mi lugar, perdonar o cerrar la puerta para siempre. Gracias por escucharme.